A ver, para empezar a hablar del Resplandor propongo un juego que consiste, sencillamente, en describir su argumento. Acaba entonces. El Resplandor es una película sobre una familia conformada por un padre, una madre y un pequeño hijo. Dicha familia va por un año a un hotel enorme en el que sucedieron asesinatos horribles y que está habitado por fantasmas. Los fantasmas hablan con el padre y el padre se dispone a matar a toda su familia. Sin embargo, el padre no logra su cometido, muere y la madre y el hijo logran escapar. O sea, si uno omitiera la famosa foto final, que al día de hoy se sigue discutiendo qué significa, no hay mucho más para decir del argumento de la película. Y sin embargo, El Resplandor parece una película mucho más intrincada, mucho más extraña que eso que acabo de contar. Y que cada vez que se la ve es inevitable pensar que algo se nos ha escapado. Que esta película de terror al fin y al cabo tiene algo distinto a otras películas que vemos de ese mismo género. El Resplandor da como una sensación extraña permanentemente, incluso en situaciones que parecen de lo más comunes. Tomemos por ejemplo la entrevista en la cual el personaje es admitido para cuidar el Hotel Overlook. Se trata aparentemente de la conversación entre un jefe y lo que podría considerarse un nuevo empleado. Sin embargo, nada parece desarrollarse de manera natural. En primer lugar, Kubrick no edita esta escena de modo habitual. En un momento la conversación solo se filma con un plano del entrevistador y otro plano de Torrance. Esto se extiende durante tanto tiempo, al punto tal que nunca se pone un plano general que los vuelva a ubicar espacialmente, al punto tal que llega un momento en que nos olvidamos qué distancia hay de cada uno, quién está mirando a quién. De este modo, la conversación empieza a tener un tinte extrañado, como artificial. En segundo lugar están los tonos de las conversaciones. Cuando Torrance y el entrevistador hablan de los horrendos asesinatos sucedidos allí, lo hacen de manera desconcertantemente casual, como si lo que estuvieran hablando fuera apenas un detalle más, una anécdota menor apenas. Y en tercer lugar hay otro elemento que es quizás el más desconcertante de todos. Un ayudante que se sienta al lado de Torrance y cuya función dentro de la escena es totalmente inexplicable, como una pieza que no parece encajar dentro de un sistema. Si uno lo piensa por un momento, la cuestión de piezas que no terminan de encajar, que no terminamos de entender para qué están, son muy propias de un film como este. Se ven, por ejemplo, en la cantidad de planos terroríficos cuya función y origen parecen ser completamente misteriosos e inexplicables. Esto incluye, por supuesto, el icónico ascensor con sangre, o hasta la propia habitación 237, cuya revelación maligna nunca termina de ser explicada. Pero hay otras cuestiones formales que parecen desfasadas de la imagen. Por ejemplo, veamos lo que pasa con la música en esta escena. How's it going? Si uno lo piensa, la música acá no parece tener una función clásica. No está anticipando ninguna amenaza, no parece estar mostrando nada espectacular que no sea a su personaje escribiendo. En algún punto, la música en El Resplandor tiene esa cualidad extraña, en donde escuchamos algo que parece amenazante, aun cuando no exista visualmente nada terrorífico que esté por aparecer. Es algo que en suma está presente muchas veces, que nos llama evidentemente la atención, pero que en rasgos generales no pareciera terminar teniendo una función al menos convencional. Narrativamente hablando, esto se parece y mucho a otros dos elementos de la trama. Por un lado Halloran, y por el otro lado los fantasmas. Halloran es alguien que durante la película pareciera ser un personaje beatífico y heroico, que parece tener la clave tanto del don de Danny como de la profunda maldad que hay en ese hotel. Pareciera, de hecho, la persona que va a terminar salvando a Danny y a su madre del horror que los rodea. Sin embargo, Halloran llega cuando la locura ya se desató y ni bien entra a la casa para rescatar a la familia, es, como todos sabemos, brutalmente asesinado. Con los fantasmas pasa algo similar. La figura de los fantasmales es constante en el film, y parecen ser ellos los que acarrean lo demoníaco en la película. Y sin embargo,
si uno lo sacara del Resplandor, si de pronto se nos ocurriera pensar al film como el de una familia de 3 viviendo en un hotel, da la impresión que la esencia del relato no se alteraría demasiado. O sea, sería más claro. Nadie, pero absolutamente nadie que vea esta película con atención puede creer realmente que Torrance hubiera actuado de manera muy distinta de no estar este hotel embrujado. O sea, El Resplandor no es en realidad una película sobre un padre de familia que progresivamente va volviéndose violento por acciones externas o por el aislamiento. Más bien pareciera la historia de alguien que simplemente ha encontrado en los fantasmas la mera excusa para incrementar una violencia latente desde mucho antes de conocer estos espectros. De hecho, Nicholson parece irritado con su familia en esta escena del auto, mucho antes de entrar a trabajar al hotel, y la película nos habla de que había un antecedente de él descolocándole un brazo a su hijo. Por otro lado, la primera vez que lo vemos agredir a su esposa Wendy, ella no parece reaccionar con sorpresa, y mucho menos enfrenta a su marido por su maltrato. Lo que es un indicio bastante grande de que estos maltratos del esposo a su mujer parecieran haber sido sistemáticos en ese matrimonio. No es por otro lado un dato menor además, que si bien Torrance es la persona que debería cuidar el hotel, es solo Wendy la que recorre y trabaja en el lugar, lo que muestra de manera lateral que Jack es un rey tirano, concentrado en lo que él cree que es un trabajo, mientras Wendy es la que en verdad hace aquello para lo que él fue contratado. Y si vamos al caso y volviendo a la entrevista, ¿qué es sino Torrance sino una persona que puede recibir con total naturalidad la idea de un padre asesinando a toda su familia? Tal nivel de desprecio a su matrimonio explica fácilmente, por ejemplo, la facilidad con la que Torrance se dispone a engañar a su mujer cuando ve a la chica desnuda saliendo de la bañadera. Por eso se ha dicho una y mil veces que Torrance es un estereotipo grueso del padre tirano, del mismo modo que Wendy parece ser el estereotipo grueso de la esposa abnegada y sufriente. Casi dos caricaturas, si se quiere, en una película que no por nada alude a ellas en más de una ocasión. La idea de estereotipar a dos personajes como Wendy y Torrance puede dar a veces en El Resplandor una sensación de comedia negra, de humor grotesco si se quiere. Pero creo que también da una sensación de una suerte de, por decirlo de alguna manera, terror evidente, donde el monstruo y sus víctimas están claras desde un primer instante. Y esto, de paso, también tiene que ver y mucho con un aspecto estético de Resplandor. Su tremenda, desconcertante y al mismo tiempo fascinante claridad. Me explicaré mejor. No hace falta conocer demasiado la historia del género para saber que el terror es, casi desde sus principios, un territorio mayormente hecho de claroscuros. Los monstruos saliendo de las sombras, escondidos en pasadizos estrechos donde la luz asoma tímidamente y los espacios suelen ser reducidos. En El Resplandor los espacios son amplios, gigantescos, ya sea por cuestiones escénicas como por cuestiones de un Kubrick que gusta de filmar estos lugares con un gran angular que le permite dar la ilusión de una mayor espacialidad. Y al mismo tiempo, pocas películas como esta están jugadas en una iluminación tan fuerte, tan justamente resplandeciente. Incluso vean cómo resuelve Kubrick el asesinato de Halloran. Allí vemos al personaje caminando por la sala y a Torrance saliendo con un hacha no de la columna más cercana, sino más alejada de la víctima. Todo esto forma parte de una misma lógica. Lógica por la cual Kubrick no quiere ir al impacto fácil, donde esperamos necesariamente que el victimario aparezca cercano a la víctima y repentinamente. Acá, por el contrario, todo se ve nuevamente de forma clara. A todo esto se le suma otra cuestión poco convencional de Resplandor. Un terror que no es acerca de la finitud, sino de lo perpetuo. O sea, en el terror generalmente se habla mucho de muerte y se asusta al espectador justamente por la posibilidad de un asesino o monstruo X eliminando repentinamente una vida. El Resplandor tiene una característica rara, y es que su mayor terror proviene de cuestiones que se perpetúan y se sostienen de forma tan larga que inquietan. La novela eterna que está escribiendo Torrance, las nenas que invitan a Danny a jugar por siempre, y la figura del dormir, que aparece seguido en El Resplandor con personajes que parecen lucir más de una vez como muy cansados. Al punto tal es así, que Wendy puede irse a dormir minutos después de haber encerrado a Torrance adentro del almacén de comida, como si esto no le hubiera dado estrés suficiente como para permanecer insomne. Una de las frases más conocidas del Resplandor, de hecho, es aquella en la que Torrance le dice a su hijo Danny
que él quisiera permanecer en ese espacio eternamente. Algo que, si vamos al caso, el padre logra hacia el final del film, tanto física como posiblemente espiritualmente. De hecho, ¿qué es el último plano del Resplandor sino el indicio de alguien que parece congelado en una felicidad perpetua como aquella de muchos cuentos de hadas? Quizás es por eso que hacia el final del Resplandor se alude tanto a ese tipo de relatos. Si vamos al caso, la forma en la que Danny escapa del laberinto fingiendo pisadas es muy parecida a la del pulgarcito. Y si vamos al caso también, en un momento de esta película se cita literalmente al cuento de los tres chanchitos. Es curioso si no lo piensa, porque en el fondo El Resplandor termina siendo una película menos siniestra de lo que se piensa. Hacia el final hay un hijo que logra escapar con su madre, luego de recorrer un laberinto que él mismo había aprendido a caminar con ella. Y un padre que, por más diabólico que haya sido, posiblemente encontró, por así decirlo, su lugar en el mundo. Lo que me hace pensar que si El Resplandor puede llegar a perturbar, no es tanto por lo que sucede, sino por esas formas nuevas de terror que Kubrick encuentra que hacen a la película única. Terror a los espacios grandes, a los pasillos claros, a las amenazas evidentes y sin embargo poderosas. Como sucede entonces con las grandes películas de terror, El Resplandor no encuentra tanto su grandeza en causar más o menos miedo, sino en inventar nuevas formas de horror.